La comunicación es crucial en los tiempos que corren. No obstante, desde siempre, Dios desea que estemos conectados permanentemente con Él. Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema Ambivalencias destructivas. Hoy las evaluaciones laborales pasan exclusivamente por los resultados de los hechos. Si una persona logra los objetivos, no importa su conducta y aún menos lo que haya en su interior. Sin embargo, la evaluación de Dios es diferente. Va al interior de nuestras vidas. Bienvenidos a Conectados con la Palabra. Seguimos con nuestros estudios acerca de los reyes de Israel y hoy vamos a volver a estudiar la vida del rey Amasías. Vamos a la Biblia, al segundo libro de Crónicas, capítulo 25, versículo 2, y vamos a seguir estudiando este rey Amasías. Probablemente la gran mayoría de nosotros no conoce a Amasías o no ha escuchado hablar de él, y quiero contarles que Amasías comienza a reinar en el sur, en Judá, a los 25 años, entre el 796 y el 767 a.C. El cronista relata la historia de Amasías básicamente en dos batallas, y de estas batallas se desprenden las lecciones que encontramos de su vida. Por un lado, se ocupa con la batalla que tiene Amasías con Edom, y él toma una actitud de obediencia al Señor. Esto está en el capítulo 25, en los versículos 5 al 16. Y por otro lado, luego en la segunda parte, la derrota que tiene con el reino de Israel. Allí directamente Amasías cambia, ya no está cerca de Dios, está enfrentado con Dios, se va y se vuelca a la idolatría y su vida queda destruida. De estas dos experiencias del rey Amasías se desprende nuestro tema que vamos a desarrollar en este tiempo, en este programa, ambivalencias destructivas. Y el versículo que nos lleva a este tema es el versículo 2 del capítulo 25 del segundo libro de Crónicas. Dice que Amasías hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Vamos de nuevo. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Y uno aquí se pregunta si aquí estamos en presencia de una contradicción bíblica. ¿Cómo es posible recibir de parte de Dios la aprobación al comportamiento y al mismo tiempo la desaprobación del corazón? Bueno, en realidad no hay aquí una contradicción. Lo que hay aquí es una evaluación divina de los hechos y las motivaciones. Por un lado, lo que hacía el rey Amasías, y por otro lado, lo que motivaba su corazón para hacerlo. Y aquí aparece nuestra palabra, ambivalencia. ¿Qué quiere decir ambivalencia? Es la posibilidad de que algo tenga dos valores distintos. En realidad es un estado de ánimo en el que coexisten dos emociones y dos vivencias distintas. Cuando uno busca sinónimos de la palabra ambivalencia, encuentra ambigüedad y encuentra la palabra duplicidad. Dice de Amasías que hizo lo recto, pero no de corazón perfecto. Este juicio que recibe Amasías nos lleva a pensar en este concepto, en este tema de ambivalencia destructiva. Saben que una de las experiencias más duras pastorales es cuando uno tiene que confrontar a personas que están viviendo una ambivalencia destructiva. Son personas que hacen cosas en la obra de Dios, pero su corazón está inclinado y tiene un pecado oculto, una inmoralidad, algo que tarde o temprano va a salir a luz y va a destruir su vida. La primera reacción que pasa es que la persona niega, hace una negación, intenta por todos los medios cubrir su corazón. Pero Dios, que es soberano, un poco más temprano, un poco más tarde, saca a la luz las cosas y la destrucción de haber tenido una ambivalencia alcanza su vida, la de su familia y la de los que los rodea. ¿Saben? El antídoto contra este peligro es buscar a Dios para armonizar
lo de adentro con lo de afuera, es decir, lo que hacemos con lo que tenemos en el corazón. Aquí la palabra de Dios nos lleva al concepto que el mismo Señor Jesucristo enseñó en Mateo capítulo 5, versículo 8, en aquel magnífico sermón del monte, cuando Él dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Uno de los encuentros que Jesús tuvo con un joven ambivalente y que fue destruido fue el encuentro de Jesús con el joven rico. ¿Recuerdan? Aquel muchacho vino con su conducta, con lo que hizo y toda su rectitud. Sus palabras fueron terminantes. Todos los mandamientos los he guardado desde mi juventud. Pero Jesús pasa por alto lo que él mostraba y llega sin escalas hasta su corazón, que no era perfecto, que tenía otras pasiones, que amaba las riquezas, que estaba lleno de ambición. Y dice la Escritura que cuando fue revelado su corazón, se fue triste, amargado, porque no estaba dispuesto a salir de su ambivalencia. Quiero decirte en este tiempo que vamos a ver en esta historia de Amasías 3 ambivalencias que destruyen la vida de las personas. ¿Cuáles son estas 3 ambivalencias destructivas que encontramos en la vida del rey Amasías? En primer lugar, recto pero indiferente. En segundo lugar, recto pero inestable. Y en tercer lugar, recto pero indistinto. Vamos al primero de ellos, recto pero indiferente. Aquí vemos el mal de la indiferencia y el antídoto para salir de ella es sin duda un encuentro con el Señor. ¿Por qué decimos recto pero indiferente? Bueno, aquí estamos frente a la destrucción de un corazón tibio, indiferente. El carácter general de Amasías: hizo lo recto ante los ojos de Jehová, adoró al Dios verdadero, mantuvo el servicio del templo, promovió la verdadera religión, pero no lo hizo de perfecto corazón. En otras palabras, no fue enemigo de la piedad, sino un amigo tibio, indiferente. ¿Qué concepto esto de la tibieza espiritual? Qué destructivo es cuando una vida hace lo recto, pero en forma indiferente a todas las cosas de Dios. Qué tragedia es cuando una vida cristiana se vuelve tibia. ¿Saben? En el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y 3, están los mensajes a las 7 iglesias. En el mensaje a la iglesia de la Odisea aparece este concepto de la palabra tibios. Saben que esta tibieza que se utiliza era muy común para los habitantes de la Odisea, en realidad por las corrientes de aguas que ellos recibían. En la Odisea, por unas cañerías, por un acueducto, llegaba aguas termales que poco a poco se iban entibiando a su paso bajo el terreno hasta llegar a las termas de los baños de la ciudad. A veces se cruzaba con agua fresca y potable que procedía de los manantiales próximos a la ciudad. Así que entonces el agua termal, entibiada por el agua fresca y por el mezclarse con ella, resultaba demasiado fría para el baño y demasiado tibia y nauseabunda para beberla. Lo mismo pasaba con los creyentes de la Odisea. Se habla de que eran tibios. No se mencionan en esta iglesia herejías, contiendas, inmoralidades, sino sencillamente una marcada indiferencia. El doctor Grau comenta al respecto diciendo que hay más esperanza en alguien que está frío que en aquel que está tibio. Y en efecto es así. Un rebelde como Saulo de Tarso sacó Dios el gran apóstol a los gentiles. Pero por el contrario, un tibio como Agripa se quedó en casi ser cristiano. ¿Saben? Este concepto de tibios dice que el Señor los vomitará de su boca. Dice una versión: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses lo uno o fueses lo otro. Indiferentes, cristianos tibios, que muestran una conducta cristiana, pero frente a los desafíos de Dios están fríos, indiferentes. Peor, están tibios. Indiferentes frente a las personas que se pierden sin Cristo. Indiferentes frente a los desafíos de la obra misionera.
indiferentes frente a la oportunidad que podemos tener de vivir una vida con grandes logros para Dios, indiferentes frente a las verdades de la palabra que apuntan a cambiar pecados ocultos o conductas incorrectas de nuestra vida, indiferentes frente al compromiso con todo lo que tiene que ver con la obra de Dios, tibios, indiferentes, en el peor de todos los estados. Amasías era algo así. Amasías había promovido todo lo que tenía que ver con la religión, pero después, en otro momento, se vuelca totalmente a la idolatría y vive una vida de profunda indiferencia. Saben, hizo lo recto, pero su corazón no estaba perfecto. ¿Cuál es el antídoto frente a la destrucción de la tibieza? Miren, hay uno solo, y es un encuentro transformador con el Señor. No se llega a la tibieza de un día para el otro. Un cristiano se vuelve tibio, indiferente, porque primero abandona su comunión con Dios, luego abandona su comunión con los hermanos, luego parte para vivir con aquellos que están en la provincia apartada como el hijo pródigo, y lejos se convierte en un cristiano tibio. El antídoto es un encuentro transformador con el Señor, como los que vivieron aquellos que caminaban desde Jerusalén a Emaús, pensando que todo lo que tenía que ver con la obra de Cristo había terminado con su muerte. Pero la presencia del Cristo resucitado enciende los corazones de estos dos cristianos y su frase es contundente para salir de la ambivalencia destructiva de la tibieza. Dice que después del encuentro con el Señor ardía su corazón. Quiero preguntarte en este tiempo, ¿cuánto hace que tu corazón no arde con la presencia del Señor? Estás tibio, necesitas un encuentro transformador. Necesitas arrodillarte y pedirle perdón por tus pecados al Señor. Necesitas tomar un camino de regreso a la casa del Padre. Necesitas un abrazo de Dios. Necesitas una renovación. La vida de la tibieza es una vida destructiva. En primer lugar, recto. Sí, recto, pero indiferente. En segundo lugar, la segunda ambivalencia destructiva, recto pero inestable. En el caso de la indiferencia hablamos de la destrucción de un corazón tibio. Cuando decimos recto pero inestable, hablamos de la destrucción de un corazón dividido. Miren, aquí en el cronista habla de que en lugar de servir a Dios, Amasías siguió el ejemplo de su padre Joás. Miren, Amasías es el cuadro de un hombre inestable en sus caminos, recto y obediente al principio, desobediente y dado a la idolatría luego, posteriormente. ¿Saben que Santiago habla en el capítulo 1, versículo 8, de la inestabilidad espiritual, de la inconstancia espiritual? Recto pero inestable es la segunda ambivalencia destructiva de la cual tenemos que escapar. Es la ambivalencia de un corazón dividido. Dice Santiago, el hombre de doble ánimo, corazón dividido. Es inconstante en todos sus caminos. Se puede traducir del original, es inestable en todos sus caminos. Por eso decimos de Amasías que es recto pero inestable. Esto es la consecuencia de tener un corazón dividido, un alma dividida. Al tirar una parte para un lado y la parte para el otro, necesariamente la vida deja de ser firme y comienza a ser inestable. Dice Santiago, inconstante. Dice Santiago, doble ánimo, mente y corazón divididos entre Dios y entre el mundo. Qué terrible ambivalencia. Literalmente, un corazón dividido, una doble vida, la destrucción de un corazón dividido. Amasías era recto, pero su ambivalencia lo llevaba a ser inestable. Es el cristiano que hoy está compartiendo cosas de Dios y luego está con los pies llenos de barro en el mundo. Hoy predico y sirvo a Dios y el fin de semana salgo y me hundo en medio de las pasiones de mi vieja vida. ¿Cómo salir de la inestabilidad de un corazón dividido? Quizá me está escuchando un joven y sienten que en su vida hay dos pasiones que le dividen el corazón. ¿Qué tema esto de las pasiones de la vida? Recuerdo un joven
en una conferencia juvenil que yo hablaba de la necesidad de dejar de tener un corazón dividido, de dejar de tener pasiones que nos dividen el alma y nos vuelven inestables. Y su profesión, su trabajo era periodista en los vestuarios de los clubes de fútbol de la Liga Argentina. Su pasión estaba teñida con los colores del cuadro de fútbol al cual él simpatizaba. El problema era que él tenía que trabajar los días domingos, a la misma hora en la cual se hacía el culto en la iglesia. Así que el sábado, el día anterior, yo prediqué y él vino a hablar conmigo y me habló acerca de la lucha de las pasiones, de su corazón dividido, de que sabía que su vida en esta manera iba a ser toda la vida una vida inconstante, que nunca iba a poder entregar completamente su vida al Señor, que ya estaba casado, que estaba formando una familia con un corazón inestable y que esta situación no daba para más. Pero mañana la reunión era el mismo horario del cual él tenía que ir a hacer vestuarios, como se dice aquí. Tenía que ir a entrevistar a los jugadores del club River Plate. Así que el domingo a la mañana, cuando tenemos la reunión, yo lo veo sentado en el culto y terminamos de predicar, viene, me abraza y me dice: ¡Victoria! ¡Victoria! Pude vencer las pasiones. Claro, qué drama es cuando el corazón dividido un día gana una pasión que tiene que ver con las cosas temporales y otro día gana nuestra pasión por Cristo. Tengo que preguntarte en este tiempo, ¿con qué pasiones está dividido tu corazón? ¿Tiene que ver con un deporte? ¿Con qué pasiones lucha tu corazón? ¿Tiene que ver con la música? ¿Tiene que ver con tu cuerpo? ¿Tiene que ver con tu profesión? ¿Tiene que ver con tu trabajo? ¿Tiene que ver con el amor al dinero? ¿Tiene que ver con pasiones ocultas? Un corazón dividido es una ambivalencia destructiva, dice de Amasías: recto pero no de corazón perfecto, recto pero inestable, la destrucción de un corazón dividido. ¿Cómo salimos de esta ambivalencia destructiva? Bueno, decíamos que para salir de la ambivalencia de un corazón tibio necesitábamos un encuentro transformador con el Señor y hablábamos del camino de Emaús. Para salir de la ambivalencia de un corazón dividido no hay otro camino que entregar el corazón completamente al Señor. Hay que reemplazar los tronos. Hay que quitar del trono del corazón aquello que se levanta en el lugar de Cristo. El gran drama de la vida de Amasías es que él dejó a Dios como el centro de su vida y trajo a aquellos dioses paganos de la segunda batalla y dividieron y ganaron su corazón. Proverbios capítulo 23, versículo 26, dice el sabio Salomón, dice Dios a través de Salomón: hijo mío, dame tu corazón. Hijo mío, entrega tu corazón. Hijo mío, quita los ídolos que reemplazan a Dios. Entrega, dame tu corazón, porque de él mana la vida, de él fluye la vida. ¿Quién de los que me está escuchando siente que como Amasías es recto pero inestable y su corazón está dividido? Necesitas venir en este tiempo y entregar tu vida al Señor. Primera ambivalencia destructiva, recto pero indiferente, la destrucción de un corazón tibio. Necesitamos un encuentro con el Señor. La segunda ambivalencia destructiva, recto pero inestable, la destrucción de un corazón dividido. Necesitamos traerlo completamente a los pies del Señor. Pero hay una tercera ambivalencia en la vida de Amasías y en nuestra vida, de la cual necesitamos escapar porque es destructiva. Recto pero indistinto, la destrucción de una doble vida. Indistinto. ¿Qué quiere decir la palabra indistinto? Que tiene características que no lo distinguen. Indistinto es lo contrario de diferente, y la diferencia es la marca de la vida cristiana. Amasías terminó como la mayoría de los reyes de Israel, volcado a la idolatría. Se permitió alcanzar dioses que le destruyeron la vida. Miren, luego de regresar de su campaña contra los edomitas, dice el versículo 14 que no hemos leído de este capítulo 25, literalmente dice así: volviendo luego Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir
y los puso ante sí por dioses, y los adoró, y le quemó incienso. Por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías, y empezó su destrucción, que termina con la muerte. ¿Saben? Es la primera vez que un rey hebreo se inclina a adorar ídolos conquistados en un campo de batalla. Después vendrán muchos más. Esto tiene que ver con los pecados ocultos. Recuerdo predicando en una región de mi país, en un campamento juvenil, se acercó una pareja de novios hace muchos años y comenzaron a hablarme de sus peleas, de sus desencuentros, de sus conflictos, de las dificultades que tenían para programar un matrimonio cristiano. Y en un momento el Espíritu me guía y les pregunté si estaban teniendo relaciones sexuales prematrimoniales. Se quedaron callados, bajaron la cabeza y los dos asintieron. Hice una segunda pregunta: ¿fue una vez ocasionalmente o fue reiteradamente? Y ambos confesaron: frecuentemente. Y yo los confronté y les dije: miren, queridos, si ustedes no resuelven este problema, no tienen chance para un matrimonio feliz. Porque la marca de la vida cristiana es la distinción. Si ustedes llegan al casamiento con esta doble vida, con este pecado oculto, no llegan al casamiento y al altar con una vida de pureza. Yo sé que la lucha más grande de los jóvenes de este tiempo, en una sociedad totalmente promiscua, expuesta al erotismo, es pensar que las relaciones prematrimoniales, como habla todo el mundo, es algo normal y no tienen nada de malo. Si hay amor y son monogámicas, pero no es lo que la palabra de Dios enseña. El apóstol Pablo escribe en 1 Tesalonicenses capítulo 4 que nos apartemos de la fornicación, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Si me están escuchando una pareja de novios que está teniendo problemas con el exceso físico o que ya tienen relaciones prematrimoniales, déjenme decirle que ese es un tiempo para buscar urgentemente ayuda espiritual, para tomar un tiempo de distancia, para resetear la vida y la relación y empezar a tener un noviazgo de pureza, recto pero indistinto, la destrucción de una doble vida. Todo lo contrario a lo que la palabra de Dios habla acerca de la necesidad de que la vida cristiana tiene que ser una vida diferente, una vida de distinción. Lucas escribe en el libro de los Hechos, capítulo 11, que a los creyentes se los llamó por primera vez cristianos en Antioquía. Y el término cristiano es un término distintivo, no indistinto. Es un término que muestra personas diferentes, que viven a Cristo, que son pequeños Cristos, que siguen a Cristo, que no somos iguales al mundo. Por eso Pablo dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, aunque estamos en un mundo donde todo está mezclado, nosotros somos diferentes. El mismo apóstol Pablo escribe a Timoteo en el capítulo 3 de la primera carta, versículo 7, y dice, también conviene que el siervo de Dios tenga buen testimonio para con los de afuera, para que no caiga en vergüenza, dice una versión, en descrédito y lazo del diablo. Por eso, Tito capítulo 2, versículo 12, en la carta pastoral del apóstol Pablo dice, enseñándonos que, y aquí viene el secreto, para escapar de la destrucción de una doble vida. Enseñándonos que, Tito 2:12, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo justa, sobria y piadosamente. Sí, mis queridos, la manera de renunciar, de escapar, el antídoto para un corazón tibio es un encuentro transformador con el Señor. Sí, mis queridos, el antídoto para un corazón dividido es entregarlo al Señor. Y el antídoto para una doble vida es la renuncia. Dice el apóstol, renunciando a la impiedad. Quiero preguntarte en este tiempo, ¿a qué pecado oculto tenés que renunciar? A veces llevamos por años la impiedad, allí escondido. Esos pecados que nadie conoce, ni mi esposa, ni mi esposo, ni mi novio, ni el pastor de la iglesia, pero Dios sí lo conoce. Y ese corazón indistinto hace que tu vida no tenga la marca de la diferencia. Y la vida cristiana
no es parecerse al mundo, es ser distintos al mundo. Y no hablo solamente de un aspecto externo, hablo de la conducta del corazón. Déjame decirte que Amasías fue destruido por su ambivalencia. El versículo 16 es terminal, dice que Dios le envía un profeta a Amasías para que salga de su ambivalencia destructiva. Y dice, Segunda Crónicas, capítulo 25, versículo 16, y hablándole el profeta estas cosas, le respondió: ¿te han puesto a ti por consejero del rey? Déjate de eso. ¿Por qué quieres que te maten?, dice Amasías al profeta. Y dice el relato bíblico que cuando terminó de hablar Amasías, el profeta le dijo: yo sé que Dios ha decretado destruirte, porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. La vida de Amasías terminó destruida, porque tomó la decisión de permanecer en una ambivalencia destructiva, en un corazón inestable, en un corazón dividido, en un corazón ambivalente. Quiero preguntarte en este tiempo, ¿qué vas a hacer con tu ambivalencia? A los padres, a los esposos, necesitamos salir de ambivalencias destructivas en nuestra familia y vivir una fe genuina, como Pablo le recomienda a Timoteo, que habitó en su madre y en su abuela. Necesitamos como jóvenes salir de esta ambivalencia destructiva de tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Necesitamos salir de esta ambivalencia destructiva que nos consume los mejores años de la vida. Y Dios en este tiempo, como a Amasías le envió el profeta, trae esta palabra para sacarte de esta ambivalencia que está destruyendo tu vida. ¿Sabes qué necesitas? Un encuentro, una entrega, una renuncia. Y para eso necesitamos ir a la cruz, aquel lugar donde Jesucristo entregó su vida por nosotros, aquel lugar donde Jesús renunció a todos sus derechos como Dios para abrirnos una puerta para salvación, para darnos una oportunidad de una vida distinta. ¿Por qué allí donde estás no orás conmigo y le pedís perdón por tus pecados al Señor? Los que están lejos, tiempo de volver al Señor. A los que sienten que su vida es una ambivalencia que los está destruyendo, a los corazones tibios, inestables, con doble vida, este es un tiempo para renunciar a esa vida y entregarnos completamente al Señor. Y quizá me esté escuchando alguien que nunca entregó su vida a Jesucristo. Esta es una oportunidad para recibir el perdón y la salvación del Señor. La Biblia nos dice que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que voy a invitarte allí donde estás, que puedas elevar una oración y recibas a Cristo como tu Salvador. Dile una sencilla oración allí donde estás. Dile: Señor, sálvame. Dile así: Señor, sálvame. Entrego mi vida a ti. Recibo en mi corazón como mi Salvador personal. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hasta aquí, Conectados con la Palabra, con Gustavo Caramelino. Para contactarse con nosotros, dirija su mail a conectadosconlapalabra@gmail.com. En Facebook, búsquenos como Conectados con la Palabra.